Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, un programa de bendición a la familia, reflexionando en la profecía de la Biblia, la palabra profética que bendice a toda familia. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante para los tiempos de hoy. Ahora sí, como uno de los significados de este año, hablando proféticamente, tiene que ver con la luz. Y la luz, cuando la luz entra a una habitación, disipa las tinieblas. Entonces, por eso la luz está alumbrando como nunca antes y está destapando muchas cosas que estaban ocultas, están saliendo a luz. Sí, y las señales en el cielo de la luna o superluna llena alumbrando en la noche. O sea, la luna es tipo de la iglesia, la luna refleja la luz del sol y la iglesia refleja la luz de Jesucristo. Así que la iglesia, todo cristiano debe estar alumbrando este año 2019. Somos luz para alumbrar en cada ciudad y en cada nación. Sí, vemos la luz es lo primero que Dios habló en Génesis. Vemos de que el primer trabajo que hizo Dios fue hablar la palabra. Sí. Y la primera palabra que habló está en Génesis 1:3, cuando dice Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Y fue por la palabra hablada. Entonces, lo cual quiere decir que si nosotros hablamos la palabra, puede venir la luz. El que está enfermo, que hable sanidad, y la luz vendrá y sanará al enfermo. Y así sucesivamente podemos decir, donde quiera que se necesite luz, pues hay que pedirla. Sí, por eso cuando hay tinieblas, hay desconocimiento de la verdad, necesitamos la luz. Y la luz vino por medio de la palabra de Dios. La palabra se hizo carne. Es la palabra que alumbra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hoy tenemos la luz de la palabra, que es la Biblia. La Biblia es luz. Es la palabra de Dios que nos alumbra. El Salmo 119, 105 dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso debemos examinar las Escrituras. Debemos estar estudiando de la Biblia porque habla de Jesucristo. Jesucristo vino del cielo para ayudarnos aquí en la tierra a caminar de una manera diferente. Solamente en Cristo podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. Y hoy en día necesitamos urgentemente conocer a Jesucristo en el poder de su vida resucitada, porque necesitamos luz para salir de las tinieblas. Hoy en día, en todas las naciones de la tierra, se habla de la corrupción. Y ese es un tema que habla la Biblia. Ese tema de la corrupción tiene que ver con el pecado del hombre. El pecado que trajo corrupción al ser humano. Por eso hoy en día, en todas las naciones, se está hablando de corrupción. Aquí en México, nuestro gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, empezó una gran campaña en contra de la corrupción en México. Esto no es fortuito, esto no es producto de una casualidad. Es el plan de Dios para las naciones de la tierra, porque Dios creó todas las naciones de la tierra y estamos en un tiempo de alumbramiento. El año 2019 es un año de luz, por eso Dios está trayendo luz y los gobiernos están recibiendo la palabra que viene de Dios. Dios unge a las autoridades, es enseñanza de la Biblia. No hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad en la tierra ha sido puesta por Dios. Así que hoy tenemos un presidente combatiendo la corrupción, pero la iglesia de Jesucristo debe también trabajar combatiendo la corrupción porque es enseñanza de la Biblia. Hoy estaremos hablando del tema precisamente, Salvemos a México de la corrupción. Y empezamos leyendo el Salmo 24:1 que habla de la creación de Dios.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios, de Jehová es toda la tierra, toda su plenitud y los que habitan dentro de la tierra. Hablar de naciones es hablar de gente, la población que habita en un territorio. Así que México es un territorio y está en el plan de Dios. El Salmo 2:8 dice la Escritura: pídeme. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si somos parte de la Iglesia de México, si somos cristianos mexicanos, debemos orar por México, nuestra tierra. Dios dice: pídeme tu nación, pídeme y te daré por herencia las naciones. Así que toda la Iglesia en México debe estar orando por México. En cada ciudad, en cada estado hay iglesias locales, hay cristianos que deben estar orando, intercediendo a favor de la tierra. En Marcos 16:15, Dios habla allí del trabajo de la iglesia. Jesucristo dio la gran comisión. Es la comisión dada por Jesucristo a todos nosotros los cristianos. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios creó todo lo que existe en esta tierra. Por lo tanto, de Dios es la tierra y su plenitud. Ahora Jesucristo vino y dio la comisión a la iglesia: vayan por todo el mundo, vayan por todas las naciones y hablen el evangelio de salvación. Así que por eso tenemos que predicar, todos los que somos cristianos, el evangelio, hablar de Jesucristo en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en todo lugar y en todo momento debemos hablar de Jesucristo, porque de lo contrario, el pecado que está en esta tierra, en las personas, cada día se va incrementando, y por eso estamos hablando o viendo lo que es la corrupción. Dios quiere la salvación. Veamos el Salmo 9 del 19 al 15 o 9:15, Salmo 9:15. Allí está hablando Dios de que se hundieron las naciones por el pecado. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Una nación es producto de lo que hacen los habitantes de la nación. Dios estableció su palabra. La Santa Biblia es la palabra. El que obedece la palabra caminará en bendición. La tierra, el territorio, va a ser bendecido por Dios. Pero si la gente que habita en un territorio camina en pecado, la tierra sufrirá las consecuencias del pecado. Por eso los desastres naturales, por eso estamos viendo violencia, estamos viendo muerte. Todo esto viene por el pecado del hombre en la tierra. Y en la medida que el pecado avanza, la corrupción tiene que ver con el pecado. El origen de la corrupción, que es un grado de degradación, de descomposición. El hombre se va descomponiendo en lo espiritual, en la salud, en las finanzas, en todo aspecto de su vida por el pecado. Entonces, la corrupción tiene que ver con la posición en Dios. ¿Estás en Dios o no estás en Dios? La persona que no está en Dios tiene muerte espiritual. Hay pecado y por lo tanto empieza la corrupción. Pero la corrupción tiene ciertos grados. En la medida que estamos cerca de Dios, menos corruptos. Pero en la medida que nos alejamos más de Dios, más corruptos. Así que depende de la cercanía o la lejanía a Dios. Depende de la posición que tengamos en Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por causa del pecado que trajo corrupción. Cristo vino a reconciliar las naciones con Dios.
porque las naciones se habían corrompido por el pecado. Dice el Salmo 14, vamos a leer lo que está hablando Dios acerca de aquellas personas que no están en Dios o se han separado de Dios, y allí habla de la corrupción. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La naturaleza del ser humano es una naturaleza de maldad debido al pecado. Por eso vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer religión, vino a transformar al ser humano de la naturaleza de las tinieblas, de la naturaleza pecaminosa que había ocurrido desde el pecado de Adán y Eva, a una nueva naturaleza. Por eso solamente en Jesucristo hay vida, hay luz, hay transformación. Hoy el tema es la corrupción y debemos conocer lo que están pasando o lo que está pasando en las naciones de la tierra. Hay una organización que se le llama Organización para la Transparencia Internacional. Acaba de publicar el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, que abarcan 180 naciones. Entre ellas está México. Hoy México ocupa el lugar 138 de corrupción. El grado de corrupción va aumentando. Mientras más se aleja el número y se acerca al 180, estaremos en mayor corrupción. Aquí tenemos los datos del siglo presente, siglo XXI, de lo que ha pasado en México. Del año 2001, cuando comenzó el siglo XXI, el grado de corrupción en México era 51. Y ahora en el 2018, 138 es el grado de corrupción. Así que ha aumentado de una manera grande y acelerada la corrupción en México. De allí la gran cruzada de nuestro presidente para combatir la corrupción en México. Y esta acción que ha hecho nuestro presidente ha sido elogiada por otros mandatarios, por otras naciones, porque es el primer presidente de una nación que ha tomado el toro por los cuernos para combatir la corrupción. Todas las naciones, de una u otra manera, hay corrupción, pero nadie había tomado seriamente el problema de la corrupción en su nación hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir lo que es la corrupción. Pero debemos entender que él está obrando en cuanto a lo natural, pero la corrupción tiene que ver con lo espiritual. Allí es donde empieza el trabajo de la iglesia, porque la iglesia trabaja en lo espiritual y es de todos el solucionar este problema, porque es la voluntad de Dios que vivamos en paz, que vivamos en las grandes bendiciones que Dios tiene. Tenemos una relación de naciones. En esta organización se estableció una tabla comparativa de las naciones. Dinamarca es la nación menos corrupta. Es la primera nación con menos corrupción. Ocupa el lugar número 1, después Nueva Zelanda, después Suiza. O sea que son las naciones menos corruptas, pero son corruptas. De todas maneras tiene un grado de corrupción, pero aquí tenemos las naciones menos corruptas. La más corrupta se llama Somalia. Está en el lugar 180.
La ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene alrededor de 190 naciones. Así que aquí tenemos una gran representación de las naciones del planeta Tierra y encontramos que México está en el lugar 138. Pero también podemos analizar otras naciones grandes como la nación de Rusia, está en la misma posición de México en cuanto a la corrupción. Igual está Irán. Guatemala está todavía más abajo en cuanto a la corrupción. Canadá está en el lugar 9, menos corrupción. Así que esta tabla nos da una idea del grado de corrupción que hay en el mundo entero. La corrupción está en el mundo, en el planeta Tierra, en cada nación, pero nadie había empezado el combate de una manera frontal a la corrupción hasta este gobierno actual en México. Por eso hoy es noticia y todos los medios de comunicación internacionales hoy ya están hablando de lo que está pasando en México. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que debemos hacer como cristianos, como Iglesia de Jesucristo en el trabajo para combatir la corrupción? Tenemos el problema. La Biblia es un libro que nos va enseñando de causas y de efectos. Nos va enseñando del problema y también de la solución al problema. Cuando vino Jesucristo, vino a enseñar, a dar conocimiento del problema y de la solución al problema. Por eso, en la medida que estudiamos más la Biblia, de eso se trata, el reunirnos en una iglesia local, vamos a estudiar la Biblia. El pastor debe estar enseñando de la Biblia, de temas de actualidad, porque la Biblia es un manual, es una lámpara que nos alumbra de generación tras generación. El problema número 1 es apartarse de Dios. La corrupción viene porque el hombre, la familia o la nación está apartada de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, allí Jesucristo está hablándole a aquellas personas que están apartadas de Dios y han sido engañadas por el diablo, el enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad. Les ha hecho creer que están bien. Les ha hecho creer de que ellos están totalmente en las bendiciones de Dios, cuando es todo lo contrario. Veamos Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas son las palabras del Señor Jesucristo poniendo el dedo en la llaga. O sea, está el Señor hablando del problema. El problema es porque el hombre, la familia o la nación tiene muerte espiritual y ha sido engañado tanto la persona, la familia o una nación por el diablo. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, allí habla del engaño. Satanás, como una serpiente, así como engañó a Eva, sigue engañando al tiempo de hoy. 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí empieza la corrupción. O sea que cuando se desobedece la palabra de Dios y se obedece otra voz, que es la voz del enemigo, empieza ya la muerte espiritual. La desobediencia es pecado, la desobediencia a la palabra de Dios es pecado y empieza la corrupción. Y esa corrupción va aumentando como lo estamos viendo en los tiempos de hoy. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Porque
la codicia es propia de la naturaleza humana y se despierta esa codicia en el ser humano. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es lo que hoy está sucediendo en nuestro tiempo, por eso las noticias día con día están hablando de personas corrompidas, porque aman el dinero, están llenos de codicia, de avaricia y no se sacian de estar buscando más y más y más. Esta es la corrupción que señala la Biblia. La Biblia dice que hay personas que no conocen la palabra, son ignorantes a la palabra o rechazan la palabra, escuchan la palabra, pero no quieren obedecer la palabra. En Lucas 6:46, el Señor Jesucristo habló de estas personas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesucristo está hablando, si dicen que yo soy el Señor en la tierra, si muchos dicen que son cristianos, ¿por qué no están obedeciendo las instrucciones de la Biblia, la palabra de Dios? Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras porque dan testimonio de mí. Escudriñamos de la Biblia para conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra, porque en la obediencia a la palabra estará la bendición. Deuteronomio 28:15, allí habla de las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Dios estableció bendición al que obedece y maldición al que desobedece. Cuando Dios creó al hombre en la tierra, puso dos árboles, el árbol del bien, el árbol del mal. El árbol de la vida, el árbol de la muerte. Pero el hombre comió Dios creó del árbol del mal. al hombre para tomar decisiones. El hombre comió del árbol del mal, Sí. que desde ahí es la corrupción. Sí, porque entró en el hombre la naturaleza de pecado que es corrupta. Cuando desobedeció, Así entró esa naturaleza. En el momento que desobedeció. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que el hombre desobedeciera? Vino la serpiente antigua Atentara. y con su astucia engañó a Eva y después a través de Eva cayó Adán. Así cayó el hombre porque el hombre tomó decisión de desobedecer a Dios, desobedecer su palabra y creer otra palabra. Por eso en la vida humana siempre encontraremos dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Realmente, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me Así sigue es. ya no andará en tinieblas. el que es cristiano tiene el bien adentro y el mal debe estar totalmente destruido. Pero tiene esa lucha continua. Sí, es una lucha. De ser una elección en todo momento hacia el bien, hacia lo correcto y desechar al mal, que es la carne, Así es. la vieja naturaleza. Por eso vamos a leer Deuteronomio 28:15. Dice, Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. y no, y empieza Aquí una tenemos serie, entonces pero empieza una serie de maldiciones. la maldición o maldiciones Así que es. vienen por desobedecer Por la voz de Dios, la palabra de Dios. Por eso hay problemas cuando no conocemos a Dios. Si Dios creó el mundo y su plenitud, si Dios creó a todo hombre y mujer en el planeta Tierra, Dios dejó su palabra para que el hombre caminara por medio de la guía de la palabra, que el hombre se alumbrara con la palabra, porque hay otra palabra en la tierra, la palabra de Satanás o el diablo o la serpiente antigua. El diablo es un mentiroso, es padre de mentiras. Así que si el hombre oye la voz del diablo y obedece la voz del diablo, le irá mal, irá de maldición tras maldición.
porque Dios estableció solamente la bendición en la obediencia a su palabra. Por eso cuando vino Jesucristo, Él vino predicando: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de la bendición de Dios ha llegado a ustedes, porque han vivido en otro reino, en el reino de la mentira, en el reino del engaño, en el reino de Satanás, en el reino de la maldición, en el reino de la corrupción. Arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentimiento? Es reconocer el problema, es reconocer que nos equivocamos y entonces tomar la decisión de caminar en el camino que vino Cristo a trazar. La sangre que Cristo derramó en la cruz nos limpia de todo pecado y recibimos el perdón de Dios para comenzar una vida nueva. Apartarse del mal, dice. Por eso empieza la iglesia. La iglesia es la reunión de hombres y mujeres que se han arrepentido de todo pecado, han creído en Jesucristo, han clamado a la sangre de Cristo, han recibido el perdón de Dios y empiezan a caminar ahora en las instrucciones de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, la corrupción de las naciones tiene un problema, el problema de no creer en la palabra o no aceptar la palabra del evangelio que se predica de ciudad en ciudad, de nación en nación. Y cuando hay desobediencia, todas las maldiciones habidas y por haber vienen sobre familias, sobre naciones. Y todo comenzó en el pecado de Adán. Romanos 5:12, allí habla ya de muerte, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos se sintieron desnudos. No vino una muerte física inmediata, una muerte fulminante no vino. Todavía Adán vivió muchos años más. Pero ¿qué muerte fue la que empezó en el momento del pecado? La muerte espiritual. Y a partir de allí, la corrupción de la carne. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que a partir de Adán vino la herencia de maldición del pecado. O sea, la muerte espiritual. Y nos afectó a todos. A todos nos afectó. Y ahora todos nacemos en ese pecado. Todos y ese pecado nacido. original es la naturaleza de pecado, que es de corrupción. Por eso en Adán todos nacemos en muerte espiritual, pero cuando aceptamos a Jesucristo, empezamos una vida espiritual. Empezamos una vida nueva. Por eso solamente la iglesia puede combatir hoy la corrupción, porque la corrupción tiene que ver con el pecado y la corrupción tiene que ver con lo espiritual, vida espiritual. Y solamente en Cristo tenemos vida espiritual. En Adán morimos, pero en Jesucristo vivimos la vida espiritual. Pero ahí es donde, cuando ya estamos en Cristo, es cuando tenemos el libre albedrío para siempre tomar la decisión de rendirnos a Dios y a su palabra y obedecerla, y rechazar totalmente a la otra naturaleza de pecado, porque eso sigue estando allí. Pero entonces, cuando uno se rinde a Dios y uno busca a Dios y uno desobedece completamente o niega obediencia al deseo carnal, entonces con la ayuda del Espíritu Santo, entonces podemos obedecer a Dios, porque el único que nos ha librado de este cuerpo de muerte, o sea, la vieja naturaleza, es Cristo en la cruz del Calvario. Así es. El clímax de la corrupción llegó en los días de Noé. Leamos lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5. Adán y Eva pecaron, de Adán y Eva nace Caín, Caín mata a su hermano Abel, o sea que la tragedia entró, o sea, ahí se ve el resultado del pecado. Y de la herencia o descendencia de Caín empezaron los hombres a corromperse cada día más y más, hasta llegar al clímax de la maldad en los tiempos de Noé. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que el hombre llegó a un punto máximo de su maldad. Versículos del 11 al 13. Y se corrompió la tierra Allí está delante la de Dios, corrupción. y estaba la tierra llena de violencia. Corrupción lleva a la violencia como los tiempos de hoy. Hoy estamos conociendo en las noticias mucha violencia en ciudades, en estados, en diversos lugares. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La corrupción de la carne viene del pecado y trae corrupción a la misma tierra. Por eso la tierra ya no da el fruto. La Biblia dice en otra parte, la tierra vomita a sus moradores. Todo esto es una enseñanza para los tiempos de hoy. Tiene que ver con la migración que hoy estamos conociendo en el mundo entero. Dios es Dios de bienestar, es Dios de salud, es Dios de prosperidad, es Dios de paz. Pero Dios estableció su palabra para que todos puedan ir caminando de acuerdo a su palabra. Por eso dice la Biblia en Juan, vayamos a Juan 1:1, habla de la palabra, el verbo de Dios, el verbo, la palabra o el Cristo. En el principio estaba la palabra que creó este planeta Tierra. Un día vino a la tierra precisamente a ayudarnos porque no podíamos salir de la corrupción de la carne, del pecado de la carne, porque nada puede cambiar al hombre, solamente un milagro del cielo. Y a esto vino Jesucristo a hacer un milagro. Por eso la salvación en Cristo, el predicar el Evangelio y que una persona reciba el Evangelio, es el milagro más grande que puede recibir la persona. El milagro de una vida nueva, porque estábamos atrapados en el pecado hasta que vino Jesucristo. Es el milagro de un nuevo nacimiento. Así que todo esto está enseñado en la Biblia, la palabra de Dios. Leamos Juan 1:1 y de allí va 1:2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Que la palabra creadora de Dios vino al planeta Tierra. Hoy tenemos la palabra en la Santa Biblia. Hoy podemos nosotros ser alumbrados en la palabra. A esto vino Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. Cuando leemos de la Biblia, somos alumbrados en la verdad. Al conocer la verdad, somos libres del engaño de la mentira del diablo. Porque hemos caminado en mentiras y en engaños, creyendo la voz del enemigo, hasta que recibimos a Jesucristo. Por eso tenemos que arrepentirnos. Leamos lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. ¿Qué demanda Dios de todas las naciones de la tierra, de toda la humanidad? Demanda arrepentimiento, o sea, un cambio de dirección, un cambio de vida, un cambio de razonamiento, un cambio de mentalidad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. A esto vino Jesucristo a salvarnos. Para esto está la iglesia hoy predicando el Evangelio de Jesucristo, para que cualquier persona salga de la corrupción del pecado.
En Juan 3:16 dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no vino a condenar al pecador, no vino a condenar al corrupto. Jesucristo vino para que el corrupto se arrepintiera de la práctica de corrupción en que está viviendo. El que se arrepiente y clama a la salvación en Cristo alcanza la misericordia de Dios. Solamente tenemos que oír el Evangelio, arrepentirnos de todo pecado y aceptar la salvación en Cristo Jesús. Dice el versículo 3:17 de Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar al pecador. Por eso hoy la iglesia está predicando el evangelio del amor de Dios, de ciudad en ciudad, de nación en nación. Por eso tenemos que intensificar la predicación del evangelio. En Levítico capítulo 18, versículo 3, Dios está hablándole a la nación de Israel, advirtiéndole del gran peligro de la corrupción en que han caído algunas naciones. Dios sacó a Israel de Egipto, una nación corrupta, pero iba a meter a la nación de Israel a otro territorio donde habían naciones corruptas, las naciones de Canaán. Pero Dios le dijo a Israel: cuando entren a la tierra de Canaán, van a limpiar la tierra. No se contaminen con los ídolos que ellos adoran. En Egipto habían ídolos y en Canaán siguen habiendo ídolos. En la tierra hay muchos ídolos. Es la religión del hombre. La religión del hombre es buscar su propio Dios, hacer de Dios un ídolo. Por eso los hombres en el miedo y en el temor andan buscando amuletos. Los amuletos son dioses para los hombres que no conocen la verdad. Dios le dice a Israel: están saliendo de Egipto, de la idolatría de Egipto, de las abominaciones de Egipto, de la inmoralidad sexual de Egipto, porque la idolatría, el adorar dioses extraños, les lleva siempre a la inmoralidad sexual. Esto sucedía en Egipto, pero es lo mismo que había allá en la tierra de Canaán. Estas 7 naciones cananitas estaban totalmente contaminadas en idolatría y en perversión sexual. Por eso Dios dijo: ustedes serán un pueblo santo. Dios los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí para darle los 10 mandamientos, otros estatutos, leyes que tienen que ver con la vida cotidiana, la vida social de una nación, lo que tiene que ver con la vida sexual, la vida de alimentación de la nación. O sea que Dios estableció todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer cuando entrara a la tierra prometida, y no debería contaminarse. Por eso en Levítico 18:3 Dios dice aquí: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Hoy en día por eso se predica el evangelio, porque muchas personas caminan adorando un Dios extraño, no conocen al Dios creador de los cielos y de la tierra, no conocen a Jesucristo y están en inmoralidad sexual, en prácticas de fornicación, de adulterio, están en depravación sexual, porque es la corrupción misma de la carne. Todo esto tiene que ver con corrupción, la codicia, la avaricia, la fornicación, el adulterio, todo lo que hoy estamos conociendo. En Éxodo capítulo 32, versículos del 7 al 8, encontramos al pueblo de Israel dominado por el pensamiento de Egipto. Habían salido de Egipto, pero 40 días se ausentó Moisés para hablar con Dios en el monte Sinaí.
se desesperaron muchos allá abajo al pie del monte Sinaí, y entonces le dijeron a Aarón: Aarón, tenemos que hacer un ídolo, un becerro de oro que nos conduzca, porque no tenemos quien nos conduzca. O sea, estaban creando su propio Dios. Con sus propias manos. Porque era el pensamiento dominante de Egipto que ellos tenían. Así es. Entonces, ellos todavía tenían que librarse de la idolatría de Egipto. Estaban contaminados en su mente. Por eso Dios demanda arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio ya de pensamiento. Dejemos de pensar en ídolos, dejemos de pensar en otros dioses y pensemos en el Dios único y verdadero, quien envió a Jesucristo, su Hijo amado, a salvar a las naciones de la tierra de toda corrupción. De la idolatría viene toda inmoralidad sexual, que fue lo que sucedió. Dios le dijo a Moisés: Moisés, regresa de nuevo allá abajo, porque ese pueblo se ha corrompido de nuevo. Éxodo 32, del 7 al 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tremendo. No estaban reconociendo al Dios verdadero, quien los había sacado a través de Moisés. Por eso, pero Dios, cuando los sacó de Egipto, hizo grandes señales. Sí, porque todas las plagas y lo del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo. Entonces, ¿dónde estaba eso? ¿Se les olvidó? Se les olvidó. Estaba su mente y su corazón en los ídolos y en Egipto. Por eso, no estaba en el Señor. La corrupción es cosa seria, es cosa fuerte, y por eso tenemos que estar combatiendo la corrupción. Si nuestro presidente lo está haciendo en lo natural, la Iglesia de Jesucristo de México debe estar trabajando también para combatir la corrupción que tiene que ver con lo espiritual. La Iglesia tiene que hacer guerra espiritual contra estas fortalezas espirituales en ciudades, en estados, en cualquier territorio. Y tiene que intensificar la predicación del Evangelio, llevar el Evangelio de Jesucristo de ciudad en ciudad, de nación en nación. Usemos todos los medios de comunicación para hablar de Jesucristo hoy en día y discipular a las personas en el discipulado de Cristo. Este es el trabajo de la iglesia, este es el trabajo del pastor, este es el trabajo que tenemos que hacer aquí en una nación como México, si queremos que México salga de la corrupción. Todas las naciones están dominadas por el pecado, pero cada iglesia es responsable de cada nación. Y si somos mexicanos, debemos estar abogando por nuestra tierra. Así que este es el llamado que Dios hace a la Iglesia de México, no religión, sino acción en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos. Satanás está atacando como nunca a México y solamente la iglesia puede parar al enemigo, puede parar al diablo, porque la iglesia tiene la autoridad dada por Jesucristo para atar al hombre fuerte y ponerlo bajo los pies de Jesucristo. Dios ama a México, Dios ama a sus autoridades, a los presidentes municipales, a los gobernadores de cualquier estado, a toda persona en autoridad. Ama a los gobiernos o a las autoridades que están en el gobierno, al presidente mismo de México, a toda persona que está en autoridad. Puedes leer en Romanos capítulo 13, allí habla de la autoridad, habla de que la autoridad ha sido puesta por Dios. Así que debemos conocer lo que está en la Biblia y por eso actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Allí está clara la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Esta palabra fue dada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dirigida a una iglesia que estaba en Roma. Eran los tiempos de Nerón, del emperador romano Nerón, un hombre tremendo, perverso. Y aquí el Espíritu Santo está hablando del principio de autoridad, porque Dios es autoridad y Dios delega autoridad. Hay propósitos para cada nación y Dios estableció autoridades, pero las autoridades no pueden estar moviéndose solas o gobernando de manera independiente de Dios. Para eso Dios estableció la iglesia y Dios dijo a la iglesia: oren por las autoridades. Podemos leer Primera de Timoteo capítulo 2, porque allí habla del trabajo o de la misión que tenemos como cristianos en la tierra. Tenemos autoridades en lo civil, pero tenemos que cubrir esas autoridades para que se desempeñen bien, para que el diablo no tome ventaja en las autoridades, para que las autoridades tengan sabiduría en la toma de decisiones de gobierno. Para eso es la oración. Dios se mueve donde hay oración y solamente la iglesia puede orar. Veamos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, para que vivamos en paz toda en piedad, una ciudad, en un toda estado. piedad y honestidad. Todo dependerá de el gobierno que tenemos en la ciudad, en el estado. Pero la iglesia debe de orar por esas personas. Por eso dice Dios, Para ¿quieres que vivir en paz? Ora por tus autoridades. quieta y reposadamente, para que tomen decisiones honestamente, correctas, decisiones conforme a la palabra de Dios. Dios actúa con las autoridades. ¿Puedes seguir leyendo? Porque esto es bueno y Esto agradable, es bueno y agradable delante de Dios nuestro delante Salvador, de Dios. el cual quiere que todos los hombres sean salvos Así es. y vengan al conocimiento de la verdad. Es bueno y agradable delante de Dios que oremos por las autoridades, porque es la voluntad de Dios de que cada ciudad y cada territorio esté en paz para poder evangelizar, porque la corrupción es propia de la naturaleza humana. Y necesitamos llevarle el evangelio de Jesucristo para que las personas se conviertan a Cristo y la tierra pase de maldición a bendición. Por eso necesitamos predicar en paz. Si hay guerra, se dificulta No se puede la vivir predicación del quietamente. evangelio. Entonces hay que estar en paz. Por eso Dios dice: oren por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente, porque en toda piedad y honestidad. Es la voluntad de Dios. Y sigue diciendo: es la voluntad de que todo hombre en la tierra sea salvo. O sea, que la predicación del evangelio se extienda por toda una nación. Sí, porque dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. A esto vino Jesucristo a rescatar a las naciones del engaño de Satanás. Por eso debemos bendecir a nuestras autoridades municipales, estatales, federales. Debemos estar intercediendo por ellas, intercediendo por la población de nuestro territorio. Es lo que debemos hacer como cristianos que somos, intercediendo por la tierra. Dice la Biblia en Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado a favor de la tierra, a favor de tu nación, para que yo no la destruyera. Para que yo no la destruyera. Y no lo encontró. Por el pecado. Viene la destrucción por el pecado. Juicio viene por el pecado. Pero si hay oración, si hay intercesión, Dios actúa cambiando las circunstancias. Entonces Dios quiere la bendición de una nación y este es el trabajo de la iglesia. Queremos que la corrupción sea quitada de México, tenemos que trabajar fuertemente, orando y evangelizando a todo México. El Señor Jesucristo dio la gran comisión para predicar el evangelio
a todas las naciones de la tierra. Hace 2019 años nació la iglesia con este propósito. Número 1, atar al hombre fuerte. Cada nación tiene un hombre fuerte, cada territorio tiene un hombre fuerte. En Mateo capítulo 12, versículo 29, el mismo Señor Jesucristo está hablando que tenemos que atar al hombre fuerte, el hombre territorial que está dominando sobre un lugar. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Por eso Jesucristo nos ha dado la autoridad de su nombre para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Todo cristiano tiene autoridad y poder para atar todo poder de Satanás y reprender las obras de las tinieblas. De esta manera podemos rescatar a las almas cautivas por el diablo. Satanás tiene cautivas a muchas personas por el pecado, pero estamos aquí como iglesia de Jesucristo para que en cada ciudad, en cada territorio, podamos atar al hombre fuerte, rescatar a los cautivos y hacer discípulos para Jesucristo. La salvación de México en este año 2019 es importante en el trabajo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia, este es un año profético. Los profetas están hablando de este año 2019. Es un año de luz, es un año de vida, es un año de alumbramiento. Dios está poniendo como señal la luna llena. Luna llena significa la iglesia trabajando intensamente en la evangelización. 2018 es un año para predicar el evangelio en cada ciudad y estado de toda la República Mexicana para que se cambie la maldición de la corrupción en todo México. Este es un tiempo para que la iglesia de Jesucristo esté orando, discipulando, evangelizando a todo México para que la bendición se establezca. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dios tiene su iglesia local, sus iglesias locales en cada territorio para bendecir cada lugar. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza. Necesitamos todos unirnos en oración y trabajar para Jesucristo por el bien de México. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.